que ya no tengo ningún deseo sexual. Es amor y puedo decir que amo. Pero ya no entiendo lo que es el amor. Estoy atascado en la pregunta de qué es el amor. Es más bien gratitud. Ya no tengo ningún deseo sexual. Y llevo 7 años con la persona actual. Bueno, mi esposo tiene 56 años. Y desde pequeño realmente ha estado buscando a su pareja, esa mujer, como si fuera el tema de su vida. Y por eso está en esta búsqueda de matrimonio. Si lo ocultas, todos se preguntan, ¿por qué? No es que sea un secreto o algo así, sino que la raíz de todo está en las relaciones entre hombres y mujeres. Esa es la idea. Yo también pienso así. Silencio, silencio, silencio. Entonces, bueno, me casé con mi esposo a los 23 años, pero desde esa etapa ya no sentía que estaba bien. No entendía nada en absoluto. Bueno, tampoco tenía la intención de cuidar de los niños o de conducir todo el tiempo. Y cuando conocí a mi esposo actual, no sentí una atracción fuerte ni una pasión ardiente. Era más como, voy a estar con esta persona, algo así. Y él, para casarme con él, fue esto. Entonces, también le dije, ya sabes, soy insensible y no soy buena en eso. Lo hice viendo eso, pero no pensé que llegaría tan lejos. Y, bueno, mientras me preparaba para el Hollywood, el toque era, bueno, incluso si el sexo no flota, de muchas maneras. Eso. Puedes compartir la alegría. Y al final, lo más importante es que puedes expresar el amor allí. Hablo de muchas cosas, pero al final no me gusta ser demasiado formal. Y me gustaría tener sexo en el que ambos deseamos unirnos en uno solo. Creo que eso sería bueno. Sí, así es. Entonces, si logramos que nuestros cuerpos sientan de esa manera, ¿cuánto más se expandiría todo, verdad? Voy a seguir leyendo, pero eso, es inmaduro, ¿verdad? Bueno, la mayoría de las mujeres japonesas, más de la mitad, son inmaduras, pero eso se refiere al cuerpo y al cerebro, ¿verdad? Es una brecha mental. ¿Es eso parte de la cultura japonesa? He estado pensando en eso porque entiendo estas cosas, pero me pregunto si es por eso que son inmaduras, o si es una inmadurez física. De cualquier manera, eso existe. Por ejemplo, ¿qué pasa en el extranjero? Cuando se entiende con el gobierno, se nota que están físicamente desarrollados. Pero, señor Inoue, no era así antes, ¿verdad? Sin embargo, en las últimas décadas, Japón también ha desarrollado ese tipo de físico. Eso es real, ¿verdad? En los materiales, los agentes hormonales entran bastante y al no incluir esos agentes hormonales, terminamos comiendo esos animales, por lo que esos agentes hormonales entran en nuestro cuerpo. Así que es esa sensación, la modificación del cuerpo debido a la influencia de esos agentes, probablemente comenzó bastante temprano en Occidente, solo que llegó tarde. Aquí, probablemente, los jóvenes de hoy en día están bajo la influencia de los agentes hormonales. La madurez también está llegando más rápido. Y ahora, la inmadurez de los jóvenes no ha cambiado, pero no cambia. Incluso si el cuerpo está cambiando debido a este problema, si consideramos que la inmadurez no ha cambiado, entonces no es el cuerpo, entonces no es la comida o algo así, es más bien la cultura. Sí, la cultura tiene un impacto significativo. Soy de Hirano, en la prefectura de Nagasaki, y como es un área rural, todo llega tarde. Por eso, casi no sabía nada sobre el sexo opuesto. Entonces, al entrar a la escuela secundaria en una familia agrícola, había una regla estricta que prohibía las relaciones sexuales entre chicos y chicas. Eso se consideraba algo muy, muy malo.
En toda Kyushu hay una tendencia a valorar más a los hombres que a las mujeres. Bueno, por eso podría ser aún más así, y probablemente Japón ha sido así durante mucho tiempo. Bueno, siempre ha sido una sociedad jerárquica, ¿verdad? En ese contexto, la idea de sexo que tienen los hombres es completamente diferente de la que tienen las mujeres. En la época de los antiguos samuráis, por ejemplo, había una cultura en la que el señor feudal asignaba mujeres a su casa, algo así. Bueno, no creo que los plebeyos fueran así. Por eso, la cultura en torno a la percepción del sexo es diferente. La percepción sobre la sexualidad es diferente, y aunque sea en un lugar como Lyon, inevitablemente se está acercando a la cultura occidental. Por lo tanto, en un contexto donde aún se puede tener una mentalidad libre, creo que la idea de pensar en cómo uno se desarrollará se ha vuelto algo completamente normal desde hace unos 20 o 30 años. Para aquellos que no pueden pensar en la sexualidad desde la perspectiva de qué significa para mí, creo que eso se convierte en un mensaje en sí mismo. Recibir eso con una mente abierta y blanca y enfocarse más en uno mismo, incluyendo la vida, el cuerpo y todo lo que uno puede hacer. ¿Cómo se percibe eso? Esto también tiene un aspecto social. Esto es grande, ¿verdad? En realidad, es enormemente grande. Sin pensar mucho en este gran problema, se tiende a enfocarse más en el entorno familiar, las relaciones sociales de la región donde uno nació y creció, en lugar de en eso. Eso es algo que quizás todavía exista en la sociedad actual. Pero si miramos a Japón en su conjunto, desde hace unos 20 o 30 años, el gobierno, los libros y demás, todo se ha centrado en la responsabilidad personal. Está bien aceptar eso. Y sobre esa base de pensamiento, uno se relaciona con los demás. Y como resultado, puede haber amor, matrimonio, y eso es algo que ahora se percibe como normal, ¿verdad? Entonces, en esta era, no tener una forma propia de aceptar cómo se debe percibir el origen es estar atrasado e inmaduro, y la inmadurez es algo de esta época. Es importante expresar más nuestras opiniones sobre estas cosas. Si no puedes expresarlas cuando es aceptable hacerlo, entonces no estás preparado. Eso es algo que debemos desarrollar. Eso no se pudo lograr en el entorno familiar. Incluso si existía, es importante para el crecimiento personal y para la vida de uno. Por lo tanto, uno mismo debe hacerlo. Es probablemente necesario pensar en ello. No tengo lo suficiente. No tengo lo que se puede ver. No tengo lo que se puede mostrar. Y eso, en muchas situaciones, me hizo preguntarme qué hacer. Pero, al final, me di cuenta de que me había retrasado. Con el tiempo me doy cuenta de que tenía que hacerlo en ese momento. Y al posponerlo, al final, me retrasé. Así es en esa época. Cuando claramente te das cuenta de que te has retrasado en muchas cosas. Cuando eres joven, no hay tantas cosas. Bueno, no sé si tienes esa conciencia, pero llega un momento en que sí. Sin embargo, cuando te das cuenta de que te has retrasado, piensas que te has equivocado, que estás avanzando y te esfuerzas por mejorar. Sin duda estás avanzando, pero aún así te das cuenta de que hay cosas en las que también te has retrasado. Creo que cuando llegas a los 50 es normal cometer errores de este tipo. ¿Qué piensas al respecto en cuanto a tu conciencia sobre el tema de género o el número de personas? ¿Cómo te enfrentas a eso? ¿Y lo asimilas? ¿Y organizas? En ese sentido, eres alguien que lo maneja bastante bien. Bueno, pensé que a medida que envejeciera eso desaparecería. Entiendo que para los hombres dura más tiempo, pero pensé que las mujeres no lo necesitarían tanto. Pensaba que se volvería un poco más fácil. Y no es que esté diciendo algo extraordinario, lo que él está diciendo no es solo sobre el sexo, sino también sobre el contacto en general, como pareja. Eso es importante. Es parte de lo que significa ser pareja, no se trata solo de eso, es una cuestión de comprensión.
Es como si estuviera retrasado, pero no puedo simplemente aceptar eso con alegría. No es así. Hay cosas como estas. Hago cosas como estas. Entonces dicen que eso está bien. Haciendo esto, siempre estando a su lado, dicen que eso es suficiente y que está bien que lo hagas de esa manera, que no tiene que ser exactamente así. Ah, dicen que hay muchas maneras de expresar el amor. Y yo digo, sí, tienes razón, pero cuando estoy ocupado me dejo llevar por lo que siento en ese momento. Bueno, hay personas para quienes eso es muy importante y otras para quienes no lo es tanto. Y eso es algo natural. Así que me considero una de esas personas. Para quienes no es tan importante, creo que la razón por la que pienso así es porque probablemente no entiendo bien la causa. Ah, ahora lo entiendo un poco. Bueno, en ese contexto, mis padres, lo que hoy llamaríamos violencia doméstica. Ambos nacieron en la era Taisho, así que se les decía que los hombres eran superiores a las mujeres. Esto se basa en la cultura de Kyushu y además por parte de mi padre. Crecí en un ambiente complicado donde la violencia era algo normal, pero en ese entonces era como si las mujeres fueran golpeadas. Así era el ambiente. Mis padres discutían todos los días del año y yo odiaba mucho a mi padre. Me daba mucho miedo. ¿Cuántos hermanos tienes? Soy el quinto y el menor. Desde que tengo uso de razón, estuve en ese ambiente y me daba mucho miedo. Y cuando crecí un poco, me preguntaba, ¿por qué esta persona se casó? ¿Tenía algo que quería hacer? Siempre me he preguntado, ¿qué significa ser una pareja? Pero quiero ser feliz, aunque sea con poco dinero. Éramos muy pobres, pero incluso siendo pobres, tener una buena relación de pareja es mi ideal. Aunque sea divertido, tener una pareja o una familia con amor es lo que deseo, porque cuando llegaba a casa estaba aterrorizado. Creo que eso es algo que está en el fondo de mi ser. Quiero ser feliz. Quiero buscar el amor. El amor. Quiero convertirme en una persona llena de amor, pero de alguna manera eso... No se puede. Sin embargo, no todos los que crecen en ese tipo de entorno terminan así. No, no es así. Aproximadamente el 40% o 50% de las personas pueden terminar así, pero la otra mitad no. Así que es una cuestión de probabilidades. Es el lado de aquellos que crecieron en ese tipo de entorno y terminaron así. Entonces, aunque hay un largo camino, uno se pregunta por qué terminó así, ¿verdad? Eso es. La cuestión es hasta qué punto se puede decir que la familia es la causa de cómo están ahora. Si lo piensas ahora, incluso si tienen esa puerta. Hay personas que no son así, lo que sugiere que no se trata solo de estos números. Entonces, después de eso, además, hay otras posibilidades que podrían haber causado que las cosas sean como son ahora. Por eso creo que vinieron. Por eso, porque lo están considerando, vinieron, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo están pensando? Puedo decir cosas superficiales, como que quiero ser feliz o que amo a alguien. Y puedo decir que amo, pero ya no entiendo el amor. ¿Qué es el amor? Es como si estuvieras atascado en ese punto. Así es, ¿verdad? Sin duda, es lo mismo que antes, pero pensar en ello como un problema entre hombres y mujeres es algo que, en esta era, no se puede evitar. Y si has reflexionado sobre eso, es lo que finalmente importa ahora. Creo que también se trata de si eres feliz o no, pero no se trata solo de ese problema, sino de incluir otras cosas. Cuando hablamos de felicidad, por eso hablamos de los problemas de los pacientes. Pensar en lo que significa ser feliz. Ahí es donde entra la vida. Extiende la mano, vive tu vida. Hay muchas cosas, pero probablemente están en la misma línea, en la misma línea. Eso es lo que hay. Incluso si quitas una de las cosas que mencioné, probablemente no podrás hacerlo. No se puede encontrar una respuesta sin involucrarse en esto y aquello, porque él es así. Bueno, en Estados Unidos, esa es la cultura estadounidense, y se podría decir que están 50 años por delante.
Y eso podría ser lo normal, pero se puede salvar. Desde la perspectiva de Japón, están avanzados por décadas en cuanto a las mujeres, o en ese sentido, solo por tener ese tipo de pensamiento. Si lo comparas con su país, ahora están décadas atrasados, aunque están invirtiendo dinero. Personas que piensan así se encuentran, y aunque comparten palabras para ser felices mutuamente, ¿qué pasa con el contenido cuando se trata de eso? La cuestión es si realmente lo entienden o no, y como resultado, eso es lo que ha mostrado claramente la diferencia. La ira no surgió de un esfuerzo particular en ese contexto, sino que se encontró con eso. Incluso en Japón, aquí por ejemplo, aunque se actúe normalmente, no sé si es algo cercano a lo que ocurre en Estados Unidos ahora, pero se trata con personas así. Si es así, lo que realmente todos deberían hacer es esto, ¿verdad? Él también, ¿cuánto tiempo lleva? No, sí, ¿de qué tipo de esfuerzo estamos hablando? ¿No es un esfuerzo físico? Felicidad, vida, salud, todo incluido. Nacimos con la necesidad de tener una imagen de nuestra existencia. ¿Para qué estamos viviendo? ¿Por qué nacimos? ¿Hasta qué punto hemos trabajado en esto? El resultado de eso, si vas a vivir solo, está bien, pero cuando se trata de un resultado con otra persona, hay una responsabilidad. Entonces, estás cumpliendo con esa responsabilidad de manera ordenada. Cuando te casas, la responsabilidad es mitad y mitad. Y en ese momento te das cuenta de que no has cumplido con tu parte de la responsabilidad. Bueno, a veces se piensa que hay que asumir esa responsabilidad, incluso si no se entiende completamente. Pero en realidad, antes de eso, es importante tener esa mentalidad. Así que, en ese sentido, no se está rompiendo nada. ¿Qué opinas de eso? Sí, no recuerdo haber hecho un esfuerzo. No recuerdo haber hecho un esfuerzo, ¿sabes? Sí, eso es todo. No recuerdo haber hecho un esfuerzo. Se supone que debes esforzarte. No. Esto es un esfuerzo. No es aguantar. No es hacer algo que no te gusta. Es un esfuerzo. Y no es un esfuerzo para hacer algo que no te gusta, sino para pensar en cómo ser feliz. En qué significa vivir una vida que te satisfaga. Ese es el esfuerzo. Aquí está la bebida. Y como elegiste casarte y estar juntos, obviamente tienes la mitad de la responsabilidad. Así que podrías arruinar la vida de la otra persona. Eso significa que no lo estás haciendo, ¿verdad? Eso es algo que debes dejar de hacer. Entonces, ¿dónde se crean esas cosas? Pues piensas en ti mismo y también en la otra persona. Y eso es una vida con la que puedes estar satisfecho. Quieres vivir auténticamente y ser feliz. Esa es la base. Sobre esa base, pensar en uno mismo y en la otra persona, ¿cómo se puede adquirir eso? Por eso, desarrollamos lo que llamamos doku. Eso es porque si no te diriges a las personas que lo buscan, no puede ser útil para quienes no lo buscan. Entonces, el hecho de que lo busquen es un supuesto. La premisa es que se ha llegado al punto donde están preparados para recibirlo, mostrando que lo buscan